Proverbios capítulo 9, versículos 13 al 18. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Oremos. Padre, le alabamos en esta noche y queremos rogar, Señor, la guía de su Santo Espíritu. Ayúdenos, Señor, que su palabra pueda ser clara, Señor, en nuestra vida, pueda ser sencilla y podamos obedecerla en esta semana, porque necesitamos, Señor, de su sabiduría. Guíenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche vamos a ver que la necedad ofrece una comida que lleva a la muerte. La necedad ofrece una comida que lleva a la muerte. Vamos a ver dos puntos en esta noche. En primer lugar, del 13 al 15. Vamos a ver en primer lugar que la necedad invita al pecado insistentemente. En primer lugar, la necedad invita al pecado insistentemente, versículos 13 al 15. Y en segundo lugar, del 16 al 18, vamos a ver que la necedad invita al pecado con astucia. La necedad invita al pecado con astucia. En el pasaje anterior que vimos, ¿cierto?, desde los versículos 1 al 12, vimos que la sabiduría es una dama elegante, una reina que es arquitecta y banquetera. ¿Recuerdan? Hizo un gran palacio, versículo 1 del capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó y empieza a llamar, ¿no? Vemos un gran contraste entonces aquí en el capítulo 9. Por un lado, la sabiduría es personificada como una mujer, una reina, que hace un banquete, construye un gran palacio y nos invita a todos a venir a una gran cena. ¿Y la comida qué es? La sabiduría. Y es gratis. Por el otro lado, versículos 13 al 18 que vamos a ver en esta noche, la necedad es personificada como una mujer malvada que invita a comer pan, agua hurtada, agua robada, pero se nos dice aquí que esta comida, ¿a dónde nos guía? A la muerte, al lugar de las tinieblas, dice literalmente el hebreo. Dice que los convidados a esta cena, a este otro banquete, están en lo profundo del Seol. Hay un comentario aquí muy interesante de la Cueva, citando a Cohen acerca de la construcción de este palacio del capítulo 9, notó que son 7 columnas, de alguna manera una alusión a la perfección de Dios, ¿cierto? El número 7, en 6 días creó Dios todo el mundo y el séptimo día descansó, y se nos dice aquí que es una mansión edificada en torno a un patio, con la estructura del edificio sostenida por 3 columnas en cada lado y una en el centro del tercer lado, dando cara al espacio abierto que es la entrada. Podemos ver aquí una prefiguración del banquete de las bodas del Cordero de Apocalipsis 19 y de las mansiones preparadas en la casa del Padre para los creyentes en Juan capítulo 14. Se ofrece entonces la sabiduría de Dios gratuitamente. ¿Y cómo la obtenemos? 2 formas. Primero, temiendo a Dios. Eso nos dice capítulo 1, versículo 7. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temer a Dios. Y temer a Dios es aborrecer el pecado. En segundo lugar, para poder obtener la sabiduría necesitamos amar a Dios. Salmo 97:10 dice que los que aman a Dios, ¿qué hacen? Aborrecen el pecado. Y Jesús dijo que, ¿qué es amarle? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los 2 requisitos entonces para que nuestro corazón esté abierto y listo para que entre la sabiduría de Dios? Temer a Dios. Temer es aborrecer el mal. Amar a Dios es obedecer su palabra.
Por otro lado, en los versículos anteriores, recuerdan que nos hablaba del escarnecedor. El escarnecedor es un burlador. En el versículo 7 dice, corrige al escarnecedor. ¿Y qué te va a pasar? Te vas a acarrear afrenta, dice el versículo 7. El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El escarnecedor no dice que no hay que corregirlo, que no hay que ayudarlo. Lo que está advirtiendo es cuidado. Hay personas que cuando uno les da un consejo, responden mal. Dice aquí, el escarnecedor responde rápida y agresivamente a toda crítica, sea justa o no. Y con astucia maliciosa devuelve las críticas. Pero el sabio, ¿qué hace? Escucha y aprende. Y no devuelve mal por bien. Porque el sabio, ¿qué hace? Ama la corrección. El sabio ama la sabiduría, pero el necio no le gustan los consejos. Se molesta si le corrigen. El insensato, ¿qué hace? Según 1.7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero ahora tenemos entonces que la necedad es presentada como una mujer insensata, alborotadora, simple e ignorante, y que también ha preparado una comida y está invitando a todos. Es agua robada y un pan comido en oculto. Es una comida que lleva a la muerte, pero la sabiduría lleva a la vida. Qué gran contraste nos encontramos en este capítulo 9. Primero, la sabiduría es una dama elegante que ha construido un palacio hermoso, ha preparado una gran mesa con un gran banquete y todos pueden entrar gratis a deleitarse. Y la comida es sabiduría. Vengan todos a comer de ella. Teman a Dios y amen a Dios y la tendrán. Por otro lado, la necedad, personificada como esta mujer adúltera, llama a todos a comer este pan y esta agua, pero que lleva a la muerte. Versículo 13 dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ya dijimos entonces que ¿qué es ser insensato? Es despreciar la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos, ¿no? Tenemos que ser sabios, tenemos que amar la reprensión, tenemos que amar la corrección, tenemos que amar cuando nos corrige la palabra de Dios o cuando el Señor usa a otro para ayudarnos a mejorar. Amemos la enseñanza y la sabiduría, porque el insensato hace todo lo contrario. Esta mujer también es alborotadora. Si usted se fija en el capítulo 7, versículo 11, dice que esta mujer adúltera es alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Está inquieta, no le gusta la paz, siempre quiere mover el agua. No es alguien pacífico, no le gusta la tranquilidad. Así es la necedad. Es como una mujer rencillosa, alborotadora e insensata que nos llama insistentemente a pecar. ¿Qué más? Dice en el 13 que es simple e ignorante. ¿Qué es simpleza? Ya hemos visto algunos pasajes, como el capítulo 22, miren, es muy importante, capítulo 22 de Proverbios, versículo 3. Miren la diferencia entre una persona avisada y un simple. El avisado ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. El simple entonces es alguien no avisado, es alguien que no ve el peligro por falta de astucia y de ignorancia. El simple tiene el deseo de hacer lo recto, pero es demasiado débil para tener convicciones sólidas y no se puede contar con él. El simple no ve el pecado y cae en la trampa. Tiene el deseo, pero le falta conocimiento de la palabra de Dios, es ignorante, lamentablemente. Ve el pecado y no se esconde, cae en la red. También dice aquí, no solamente que es simple, también es ignorante. Verso 13. ¿Qué es la ignorancia? Es no molestarse por saber, teniendo a mano el conocimiento y no lo toma. La sabiduría que hace en los versículos 1 al 12, sale como una reina, envía a sus criados, invita a todos, vengan todos. Pero ¿qué hace el ignorante? Dice, no quiero, no lo tomo, no me interesa.
No quiero aprender de la palabra de Dios, no quiero estudiar la palabra de Dios. A propósito no quiere aprender, no quiere recibir la verdad. También en este contexto de la sabiduría es alguien que no sabe y que no quiere aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. No ve lo malo y lo bueno. Dice, no, si no es malo. Cuando la Biblia dice que eso es pecado, él dice, no es tan malo, ¿no? O se convirtió en algo bueno en el camino. No, el pecado es pecado. Siempre va a ser pecado. Estamos viendo entonces en primer lugar que la necedad invita al pecado insistentemente. Tengamos cuidado, insistentemente el pecado nos llama. Versículo 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Estas cualidades muy malas llevan a esta mujer a pasar sentada a la puerta de su casa en los lugares altos visibles de la ciudad. Vemos aquí una actitud de vagancia, de inactividad productiva. En cambio, la sabiduría es una reina que envía a sus criados para buscar invitados al palacio y al banquete gratuito de la sabiduría. Pero en la insensatez solamente se sienta en una silla y empieza a gritar para que algún simple llegue. Verso 15, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Vea lo que hace el pecado. Nosotros vamos por el camino recto, por el camino de la justicia, y nos quiere desviar, nos quiere sacar de allí. Como el león que va corriendo detrás de la presa y con un pequeño golpe en sus patas traseras desestabiliza su presa y cae y la atrapa más fácilmente. Esta inactividad, esta vagancia, quiere hacernos participar de su pecado. Mire el capítulo 7, versículos 8 y 10. 7, 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, ¿no? La misma mujer, ¿no? Personificada aquí como la necedad, como el pecado, que está buscando a los simples y faltos de entendimiento. Personificada también como una mujer adúltera que anda buscando a los hombres jóvenes, ¿no? Por eso que aquí el sabio le está dando consejos a su hijo. Fíjense que continuamente le dice, hijo mío, capítulo 7, versículo 1, hijo mío, guarda mis razones, ten cuidado, cuida tu vista. Versículo 10, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Así es entonces la necedad, personificada como una mujer malvada que invita insistentemente al pecado. El pecado entonces, la necedad, ofrece una comida que nos lleva a la muerte. En segundo lugar, vamos a ver en los versículos restantes, 16 al 18, que en segundo lugar, la necedad invita al pecado con astucia. Invita con astucia. Tiene un plan trazado. Lo ha pensado bien. Conoce nuestras debilidades. Sabe dónde darnos en nuestro punto débil. Nos ha estudiado. Tiene un plan. Por eso tenemos que tener cuidado. Verso 16. Dice a cualquier simple. ¿Quién es un simple? Alguien que es ignorante. Alguien que no es avisado. Que no ve el peligro. Demasiado confiado. Ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Su objetivo entonces son los simples, presas fáciles, los faltos de cordura, personas que van ya en un declive espiritual y moral. Un simple es alguien que es fácilmente trastornable, fácil de manipular y de caer en pecado. Por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestros momentos de debilidad y de volver rápidamente al Señor. Porque en esos momentos de debilidad, de declive espiritual, es cuando somos más fácil presa de esta necedad. En el verso 17 dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El pecado moral del adulterio, entonces aquí es posiblemente considerado como la mayor insensatez de todas. Las aguas.
¿Qué son las aguas en el contexto de lo que estamos viendo? Mire conmigo el capítulo 5. Capítulo 5, desde el versículo 15 vamos a leer. ¿Qué es esto de las aguas? Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Verso 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué es el agua en este contexto? Es ese lugar que le corresponde únicamente al esposo y a la esposa. El agua que se nos habla aquí, este manantial, es esa intimidad que solamente deben tener los esposos. Y aquí la necedad se quiere meter para destruirlo. ¿Qué son estas aguas robadas? Sin lugar a dudas, es una alusión al adulterio. Aquí se nos habla de estas aguas robadas, de meter mano a este manantial que solo le pertenece a un esposo y a una esposa, y alguien quiere venir a meterse y robar de esa agua y tomar de ella. Ya lo vimos en el capítulo 5 cuando lo estudiamos, ¿no? La importancia de proteger nuestra familia, de proteger nuestro matrimonio. Los esposos de proteger a nuestras esposas, de cuidar sus corazones, de cuidar sus sentimientos. Aquí está prohibido el adulterio, la fornicación y codiciar a la mujer del prójimo. Eso está en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. El personaje aquí representado, este pecado, puede tener éxito. Si usted se fija en el capítulo 5 y versículo 5, mire lo que dice. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿De quién está hablando? Versículo 3, la mujer extraña, que está personificándose aquí como el adulterio, que está buscando destruir ese manantial que le pertenece solamente a su esposa y a su esposo. Mire también conmigo el capítulo 7 y versículo 18. Mire lo que le dice el pecado a un matrimonio puro y santo delante de Dios. La invitación insistente. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Pero ya hemos visto lo peligroso que es esto. Es un pecado cual afrenta nunca será borrada. Mire el capítulo 6, verso 32. Mas el que comete adulterio, 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Aquí la insensatez promete un deleite inmediato y secreto, pecaminoso, al contrario que la sabiduría, la cual debe ser cultivada, tomada continuamente. Sus frutos se van viendo en el largo plazo. Así es el pecado. Ofrece una satisfacción inmediata, pero después vienen las consecuencias terribles. Las aguas hurtadas son dulces, dice esta malvada mujer que personifica el adulterio. El agua también en el Medio Oriente era un bien muy preciado en estos ambientes tan desérticos. Pero es un agua hurtada, maligna. Debemos cuidar nuestro manantial. Dice aquí, en secreto. Cuidado con lo que se hace en secreto. Mire conmigo en Deuteronomio, en el capítulo 13 de Deuteronomio 13 y versículo 6. Siempre tenemos que tener cuidado con aquellas cosas secretas. Cuando alguien nos dice, tengo un secreto, cuidado. O cuando alguien nos susurra algo al oído, o un chisme, ¿no? O una murmuración, o te tengo que contar algo de tal persona, cuidado. Esas cosas secretas normalmente traen algo que está prohibido. Nuestro Dios es un Dios de luz, de hacer las cosas públicamente y abiertamente, transparentemente. Pero mire, el pecado siempre es oculto y secreto. Capítulo 13 y versículo 6. Si te inclinare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto.
Así es el pecado. Les dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Así es el pecado. Susurra al oído. Ven en secreto, hagamos esto en secreto, que nadie sepa. Cuidado con las cosas secretas. Tengo un comentario. Siempre tengamos esa regla. Si no edifica, no me lo digas. Guárdatelo para ti. Si es algo por lo cual no podemos dar gracias a Dios, mejor no lo hablemos. Aquí dice la mujer que personifica el pecado. Dice, el pan comido en oculto es sabroso. Un acto oculto también, clara alusión a una actividad prohibida. Prohibida. Trata de atraer al hombre para pecar y destruir así su vida. Dios diseñó la vida matrimonial para que sea de alegría, dice ahí. Alégrate con la mujer de tu juventud. El propósito de Dios es alegría para la familia y el matrimonio. ¿Pero qué quiere hacer Satanás? Vergüenza, destruirla. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando pecaron y se cubrieron con hojas de higuera? Vino Dios y ¿qué sintieron ellos? Vergüenza. Porque eso es lo que quiere hacer Satanás. Quiere impregnar en nuestra vida vergüenza, tristeza, destruirla. Dios quiere traer alegría, edificación espiritual, gozo. Pero Él quiere que terminemos como Sansón. El pecado de un adulterio en secreto puede ser muy llamativo para el ignorante, para el simple, hasta que sufre las consecuencias de esa maldad. Su pecado, su afrenta, nunca será borrada. Un pasaje más sobre esto en capítulo 30 de Proverbios. Acompáñeme, por favor, mire capítulo 30 y verso 20. Para que usted vea que el pecado no se sacia. No se sacia, siempre está buscando y cuando termina va por más y nunca lo reconoce y lo trata de ocultar. 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. No se sacia jamás, no reconoce su culpa, su pecado y continúa. Versículo 18 de Proverbios 9, último versículo, dice, y no saben que allí están el lugar de las sombras, dice literalmente el hebreo, pero aquí dice el lugar de los muertos, ¿no? Que es como un sinónimo. Que sus convidados están en lo profundo del Seol. Quienes van por esta agua robada y por este pan secreto, por este pan oculto, lo único que están haciendo es dirigirse a la muerte. Los que se acercan a esta cena, ¿dónde están? En el Seol, en la tumba. Están separados de Dios. Para que podamos volver a nuestros hogares meditando y también pensando en la gracia de nuestro Señor, que Él nos protege y nos perdona, también tengamos en cuenta las consecuencias del pecado. Mire el capítulo 22. Acompáñeme al capítulo 22 de Proverbios, porque aquí se nos enumeran muchos daños que va a tener el que no tiene cuidado con el pecado. Ya lo leímos, capítulo 3, versículo 3, del capítulo 22. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Versículo 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna
las cosas de los prevaricadores. Y usted puede seguir leyendo y va a ver cómo continuamente el necio, el insensato, recibe las consecuencias de su pecado. Hemos visto entonces en esta noche que la necedad ofrece una comida que lleva a la muerte. Vimos en primer lugar, versículos 13 al 15, que la necedad invita al pecado insistentemente. No crea que no está allí, constantemente golpeando la puerta. Quiere entrar y a menos que estemos preparados y llenándonos de la palabra de Dios cada día, no estamos a salvo. No bajemos la guardia. En segundo lugar, 16 al 18, vimos que la necedad invita al pecado con astucia. Sin darnos cuenta, ya está acabando y haciendo un agujero en el muro y tratando de pasar. Tengamos cuidado de no comer esta comida. Si no, mucho mejor, vamos al banquete que nos ha preparado la sabiduría. ¿Qué mejor? Vamos al palacio que ha construido la sabiduría y entremos al banquete que ella ofrece gratuitamente. Teme a Dios, apártate del mal, ama a Dios y guarda sus mandamientos y tendrás la sabiduría para decidir, para saber qué decir, para saber siempre hacer lo mejor. Oremos. Padre, le agradecemos por su palabra en esta noche y rogamos, Señor, que la podamos poner en práctica. Guíenos, Señor, por medio de su Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.